Hola a todos, buenas noches. En este viernes 12 de enero del año 2021 ya estamos a menos de 2 semanas para las elecciones del 28 de febrero que muchos están esperando ansiosamente. También ya estamos a 2 días para celebrar el Día de la Memoria y de la Amistad. Un saludo para todos ustedes y muy importante el recordatorio de guardar las medidas de bioseguridad para si ustedes piensan salir en familia, con algún amigo, con su novia, su esposo, pues guardar las medidas o de preferencia pues reservarse esta celebración para después de la pandemia o para una reunión más pequeña en el grupo familiar en el interior de su casa. Y usted tiene la decisión, sin embargo siempre se recomienda guardar las medidas. Recordemos que la mascarilla no es suficiente. En los lugares en donde se come pues hay que retirarse la mascarilla. Generalmente son lugares con aire acondicionado y el aire está recirculando. También agradecerles por sintonizarnos todas las noches en plataforma a las 7 de la noche. Ya saben que en el stream de tvx.com.sv pueden escuchar toda la programación del canal de TVX y a las 7 de la noche pues la de plataforma. De igual forma, a través de YouTube, que es donde siempre estamos pendientes, o yo a veces entro también a saludarles. Y en el canal de televisión, pues en Canal 23 de Claro TV y de Cable Color y Canal 28 de Tigo Digital. También invitarlos, como siempre, a que nos dejen un like en las páginas de plataforma-SV, tanto de Twitter como de Facebook, para que les lleguen las notificaciones de cuando se estén transmitiendo las plataformas. Pues ustedes van a ver los tweets resumen de lo que se dijo y unos pequeños videos en corto que se transmiten también con lo más esencial de la plataforma de cada noche. Ahora, en esta coyuntura, si vimos diferentes temas, me hacen una pregunta, les saludo también. Bueno, comentarles antes de comenzar que gracias a Dios ya mi mamá fue dada de alta, no tuvo mayores complicaciones, al parecer ni siquiera tuvo mayores síntomas, ¿verdad? Casi sin síntomas, todos sus nexos, ninguno presentamos síntomas, gracias a Dios, y ya nos dieron prácticamente la habilitación para que podamos salir siempre con las medidas y solo cuando sea de verdad sumamente necesario e indispensable. También de la misma forma agradecer los saludos desde Panamá, desde Estados Unidos, desde Canadá, ya no recuerdo, pero sí desde Australia, desde diferentes estados en Estados Unidos. Y agradecerles que siempre estén pendientes y por todos sus mensajes, sean que piensan como yo, o que les gusta como pienso, o que están en contra, siempre y cuando se haga con respeto. Ustedes saben que yo no tengo ningún problema. Y hablábamos ya la semana pasada sobre el caso del MinSal. Bueno, les sucedió lo que esperábamos, que pasara a la instrucción con las personas detenidas, pues evidentemente pueden influir en la investigación. Este es de los pocos casos en los que sí me parece que guardar prisión es lo más recomendable y seguro, no solamente para el proceso, sino que para la prueba y para las familias de las víctimas. Recordemos que, no obstante, vimos solamente una parte de los videos, lo malo que actuó la policía, lo malo que actuó la fiscalía, mostrar los videos al público, etcétera, pero igual tanto está mal llegar a la conclusión que el presidente es el responsable de los homicidios, como estuvo mal al inicio que el mismo presidente, por ejemplo, sacara conclusiones de un autoatentado también. Entonces hay que esperar a ver qué pasa en la investigación. Hay un testigo protegido ya, no han dicho nada sobre testigos criteriados, solamente testigos protegidos, es decir, testigos que fueron presenciales del hecho y que además tienen protección, tienen régimen de protección, y pues esperemos que se sancionen a los responsables y que esto sirva de ejemplo para que se respete la vida de las personas, para que tengamos tolerancia. El Salvador no es un país que no sea violento, es un país de intolerancia, un país en donde, como comentábamos, hasta por un estacionamiento, un espacio en un estacionamiento se matan. No es producto únicamente de la violencia preelectoral, tanto física como psicológica, de la que estamos siendo objeto los salvadoreños por parte de todos nuestros funcionarios, sino que es algo de nuestra cultura que tenemos que fomentar y aportar cada uno de nosotros para que comience a cambiar, porque ahí está en realidad lo importante. ¿Qué hacemos cada uno de nosotros para aportar a erradicar esta cultura de violencia y de intolerancia? Porque el odio no se combate con odio, la intolerancia no se combate con intolerancia, y muchísimo menos, que es de lo que vamos a hablar ahora,
lo que se considera que fue un golpe de Estado o un intento de eliminar la Asamblea Legislativa, tampoco se combate con un intento de eliminar el órgano ejecutivo o destituir de sus funciones al presidente de la República. Mucho se ha hablado en esta semana de lo que se esperaba que fuera el 9F, tanto para la oposición como para el gobierno. Hemos conversado en diferentes ocasiones, incluso en la entrevista que estuvimos con Julito Villagrán en Encuentro de TVX, y ya conversábamos que en realidad tan malo estuvo una situación como mala está también esta. No podemos ir contra la voluntad popular. Si tan popularmente es electo el presidente, también lo fueron los diputados, y para eso la Constitución de la República nos establece que nuestra mejor herramienta y nuestra única herramienta, de hecho, es el ejercicio del sufragio, para lo cual están los comicios del próximo 28 de febrero. Entonces, lastimosamente, y lo hemos conversado también, no existe en El Salvador una forma de participación en la democracia que no sea a través de representación de nuestros diputados. Ellos nos representan, nuestra democracia es representativa, no es directa. Entonces, cuando nosotros estamos en una coyuntura como la actual, en donde las encuestas de forma continua y permanente además nos muestran una desaprobación tanto a la función que efectúan los diputados como la institución de la Asamblea Legislativa, y en contraposición a ello hay una alta aprobación al órgano ejecutivo y al presidente, pues entonces lo que queda es la conclusión a la que ya habíamos llegado antes. Necesitamos un mecanismo de participación directo en la democracia en donde nosotros como ciudadanos podamos remover del cargo a aquellos funcionarios que no están cumpliendo con sus funciones, que están defraudando la Constitución o que simplemente están poniendo sus intereses personales y partidistas antes que los de las personas. A eso se refiere un revocatorio de mandato o un referéndum revocatorio, en este caso de mandato, para que como ciudadanos podamos ejercer ese tipo de vigilancia, porque también lo hemos mencionado, los diputados son intocables. En realidad, al presidente de la República se le puede remover, como lo intentan hacer o lo intentaron hacer la oposición a través de la aplicación del Ordinal 20 del artículo 131 de la Constitución de la República, que lo vamos a ver en pantalla brevemente, en donde se establece que para destituir al presidente de la República se puede hacer con un dictamen unánime de 5 médicos que estimen que el presidente tiene una incapacidad mental para ejercer sus funciones. Entonces, esa es una forma. Otra forma es un antejuicio. También para destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, de la Sala de lo Civil, de la Sala Contencioso Administrativo, de la Sala Penal, es decir, a la Corte Suprema de Justicia, así como los nombran, pues así les eliminan el nombramiento. Es decir, la Asamblea Legislativa puede remover a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Entonces tenemos formas de control al ejercicio de las funciones de 2 de los órganos, pero no existe una tercera, es decir, hacia el órgano legislativo, porque lo que existe es letra muerta. Cuando se establece un antejuicio para los diputados que en el ejercicio de sus funciones cometan delitos oficiales o como personas delitos comunes, pues resulta una falacia, lo hemos conversado en diferentes ocasiones también, el tema del fuero legislativo, en donde para que se les remueva son ellos mismos los que conocen de si se remueve o no, y ya vimos lo último que pasó, porque casos de corrupción no hay desafueros históricos en El Salvador, solamente por casos de narcotráfico, casos de disparos de arma de fuego, de homicidios culposos, pero no de corrupción, porque protegen su corrupción y generan impunidad. Entonces, si ellos mismos nombran a la persona que los va a controlar, que es el fiscal general de la República, que eventualmente puede procesarlos, es bien difícil, primero, que logremos pasar esa barrera del fiscal general y que los antejuicie, o que solicite, haga el requerimiento del antejuicio con solicitud de desafuero. Y en segundo lugar, una vez superada esa barrera, pues es difícil también que los mismos diputados voten, y solo se necesitan 43 votos para remover un fuero. Voten para procesar a alguno de sus colegas en casos de corrupción, y pasando esta barrera, si se logra pasar, pues hace falta todavía pasar el tercer filtro, que es el órgano judicial. Con el órgano judicial, pues sabemos también del porcentaje de corrupción que hay al interior, no solamente en jueces, sino que también en empleados judiciales. Hay muchos que son muy buenos, muy decentes y muy honrados, pero también sabemos del nivel de corrupción que hay en ese órgano. Entonces, como ciudadanos, para lograr destituir del cargo a un diputado que defrauda la Constitución o que comete actos de corrupción evidentes,
Son muchos los filtros que debemos de pasar, lo cual vuelve nugatorio o totalmente nula la posibilidad de ejercer un control en las funciones de un diputado. Entonces, ellos son intocables. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Que ellos no han tenido interés en hacer nunca. Es establecer mecanismos de control directo, y para eso es el referéndum de revocatoria o de revocatoria de mandato. Pero para eso necesitamos una reforma a la Constitución, que también hemos conversado en otras ocasiones, que mencionan los constitucionalistas de este país o las instituciones como el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, como FUNDE, como Acción Ciudadana y todas las organizaciones civiles que tenemos, el IIC no lo es, pero de derechos humanos, perdón. Sin embargo, todos concuerdan en el sentido de que no debe de reformarse la Constitución, que es suficiente la jurisprudencia. Mi opinión es todo lo contrario, que desde la burbuja, desde donde juzguemos o desde donde tengamos nuestras necesidades, así vamos a considerar si la reforma es necesaria o no. A mí me parece que no solamente es necesaria, sino que es urgente. Es urgente que se cambie el mecanismo, por ejemplo, lo hemos conversado muchas veces, el mecanismo de elección de los funcionarios de segundo grado. Todos los que ustedes pueden ir, no me lo crean a mí, pueden ir y verificar la Constitución de la República en el numeral ordinal 19 del artículo 131, que es donde están todos los deberes de los diputados, y ustedes verifican todos los que la Asamblea Legislativa nombra en elecciones de segundo grado. Quiere decir elecciones indirectas, que no los elegimos nosotros, sino que a través de nuestra democracia representativa, que son ellos. Entonces ellos los eligen por nosotros, en representación de nosotros, y resulta que para esa elección, también lo hemos platicado bastante, lo que sucede es que la Constitución establece requisitos de honradez notoria, de moralidad notoria, de competencias notorias, que la Sala ha desarrollado en jurisprudencia y establece que las personas que van a ser electas para esos cargos de funciones de segundo grado, funcionarios de segundo grado, pues tienen que reunir requisitos de cualificación personal, profesional y técnica. Esto significa que las personas que son elegidas, por ejemplo, en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, son personas con una especialización muy alta y superior en la materia de derechos humanos, además de experiencia en el ámbito, y experiencia y especialización que es superior a la del resto de candidatos, por eso es notoria. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La Asamblea ha elegido siempre estos funcionarios de segundo grado sin ningún tipo de criterio, más allá que las conveniencias partidistas o los repartos de cuotas partidarias, y es precisamente eso lo que recoge la jurisprudencia, que se pretende evitar, pero entonces lo continúan haciendo porque no hay consecuencias. Entonces, cuando vemos nosotros, por ejemplo, en la solicitud que hacen de antejuicio hacia el presidente y además solicitud de evaluación médica para declarar incapacidad mental, y nosotros escuchamos, yo los invito a que escuchen la plenaria de hace 3 días, del 9 de febrero, y ustedes se van a poder dar cuenta que lo que hicieron los diputados, representantes de las fracciones legislativas, es campaña electoral. Además, me gustaría que esas voces que nosotros escuchamos, quejarse de la impunidad, y que por eso se replican las situaciones, porque hay impunidad y no hay consecuencias, que si se quejan y dicen defender la democracia, pero que entonces nosotros decimos, me gustaría que lo escuchen, pero hacia sí mismo, hacia adentro. ¿Por qué tenemos tanta corrupción en El Salvador? Porque no hay consecuencias, porque hay impunidad, porque nadie sufre consecuencias, nadie cumple con su rol. Y no es que, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa, como siempre, y les acaban de declarar una inconstitucionalidad en una controversia, porque precisamente introdujeron en plenaria con el trámite con la dispensa del trámite una pieza de correspondencia, y no se justificó la urgencia de la dispensa del trámite, porque la dispensa del trámite para incluir algo que no está en agenda es porque es algo urgente, algo que es muy necesario, pero tiene que fundamentarse y justificarse esa necesariedad, esa urgencia. ¿Cuál es la utilidad de incluir en la agenda un tema que no estaba en agenda? Entonces, es una práctica muy común dentro de los diputados, precisamente porque no hay consecuencias. Entonces, lo que hacen es replicarla, y de esta manera introducen entonces estas piezas de correspondencia que no estaban en agenda, que se inspiraron de pronto algunos diputados. Algunos dicen que lo hacen en carácter propio, otros dicen que lo hacen en carácter de representantes de organizaciones civiles. Al final, cuando ven que hay
un rechazo generalizado de la población a nivel nacional e internacional, entonces lo que sucede es que se retractan y dejan solos a los diputados que hicieron las propuestas, que evidentemente fueron avaladas por las cúpulas partidarias. Sobre todo, sabemos que en el Partido Arena hay un reglamento de fracción legislativa que les prohíbe tomar esos arranques de creatividad o de individualismo, que allí todo es aprobado o desaprobado por la cúpula, y si la cúpula dice no, no va, y si la cúpula dice va, pues va, aunque algunos se opongan, porque el artículo 9, me parece que es del reglamento para las fracciones, los diputados de la fracción legislativa de Arena, pues prohíbe, aún y con el 125 de la Constitución, que voten contrario o que hagan contrario a lo que establece el jefe de fracción o la fracción en sí, sin autorización. Entonces, lo que yo quiero rescatar de lo que sucedió en esta plenaria es que para que 5 médicos de forma unánime dictaminen incapacidad mental del presidente, cuando el presidente a nivel nacional y a nivel internacional ha sido el mejor evaluado en el manejo de la pandemia, en otros temas, estamos hablando que necesitaríamos a 5 médicos que, además de no haber, porque las mismas causales de recusación de los jueces y magistrados en el Código Procesal Penal aplican para los peritos, entonces en este caso aplicarían para los médicos que conocerían de este dictamen, y pues ellos van a emitir un dictamen en donde establezcan que el presidente no está en sus capacidades mentales para ejercer sus funciones de presidente. Eso implicaría 2 cosas. La primera es que los médicos que participen violen su juramento hipocrático, y la segunda es que estén dispuestos a cometer delitos de falsedades para insertar información falsa en un documento verdadero y dictaminar con unanimidad la incapacidad mental del presidente. Lo cierto es que se introdujo esta solicitud en la plenaria y no solamente no se justificó la dispensa del trámite, sino que en realidad no habían fundamentos, no hay elementos que establezcan que el presidente tiene una incapacidad mental para ejercer sus funciones. Luego escuchamos una entrevista o declaraciones del diputado Parker, que es el que hace la introducción de esta pieza, y en realidad él lo que dice es que no puede estar en sus cabales alguien que se expresa como se expresa el presidente. Entonces estamos hablando que lo que no le parece a él es que no piense como él o que no se exprese de la manera que él cree correcta, pero no está hablando en ningún momento que no tenga la capacidad mental de ejercer sus funciones. Esto claramente es una defraudación a la Constitución, es un intento frustrado de remover del cargo al presidente de la República, que pues en las encuestas ha aparecido como el mejor evaluado y el de mejor aceptación a nivel nacional e internacional, y que parece que esa buena fama del presidente pues está beneficiando al partido Nuevas Ideas, y los diputados de las otras fracciones legislativas que son oposición evidentemente se sienten amenazadas a las puertas de unas elecciones en donde todas las encuestas y las universidades y casas encuestadoras los dan como perdedores, los dan como casi nula representación dentro de la próxima Asamblea Legislativa. Y es de tener presente que lo que se está haciendo ahora va a tener consecuencias después, y esto es para todos los funcionarios, todos, el presidente actual, sus ministros, los diputados que en menos de 2 semanas van a saber si van a ser o no diputados nuevamente, o si van a ostentar la calidad de ciudadanos, y como ciudadanos tal vez generan empatía con nosotros y ven desde otra óptica, porque ya vimos que sí están viendo las cosas desde otra óptica cuando empiezan a decir: el presidente quiere una asamblea que le permita nombrar a sus amigos en la Corte de Cuentas para que no los controlen, a sus amigos en el Tribunal Supremo Electoral para tener el control del tribunal, a sus amigos en la Corte Suprema de Justicia para que resuelva conforme él lo necesita, a sus amigos en la Fiscalía General de la República para que no procese a sus amigos, etcétera, etcétera. Entonces, me hace mucha gracia porque en realidad están describiendo la forma de hacer política y los permisos que la Constitución de la República les ha otorgado durante 30 años, o más de 30 años, desde 1983 que tenemos esta Constitución, y la anterior era muy parecida, pero entonces están describiéndose a sí mismos, están describiendo el sistema que crearon, están describiendo el sistema que permite la corrupción y que fomenta la impunidad, están describiendo lo que han hecho durante todos estos años, los que llevan ahí a estar 5, 10, 15, 20, 25 y 30 años, y no han hecho nada para cambiar este sistema que fomenta la impunidad. Entonces, que vengan ahora a decirnos
defendamos la democracia, defendamos la república, defendamos nuestras libertades, cuando los que menos respetan la democracia, la libertad y la república son y han sido precisamente estos diputados. Esto es lo que yo sé que algunos no van a estar de acuerdo, hay algún porcentaje de la población, sin embargo, me gustó y lo voy a reiterar y con ello cierro, la frase que retoma Carlita en su plataforma el día jueves. Yo puedo estar en desacuerdo con tus opiniones, sin embargo voy a defender hasta la muerte tu derecho a expresarte. Eso es a lo que los invito yo en esta noche, sobre todo que se acercan las elecciones, tengamos tolerancia, no fomentemos la violencia, no generemos odio. Si creemos que hay odio, no lo intentemos combatir con más odio. Tratemos de ser tolerantes, nadie tiene por qué pensar igual que nosotros y en eso es precisamente donde reside la democracia. Pasen una buena noche y si Dios lo permite nos escuchamos el próximo viernes. Hasta pronto.